Bueno, fantástica esta mesa de monetización del arbitraje y todos los riesgos que conlleva la falta de cobro, tardar mucho en cobrar, fantásticamente moderada por Antonio. Vamos a continuar con otro de los temas punteros que elige siempre el Open de arbitraje, que es la sostenibilidad, greenwashing, coste reputacional y su implicación en el arbitraje. Hay elementos esenciales que en el arbitraje de hoy y del futuro, como son la sostenibilidad, el greenwashing, el coste reputacional. Nos preguntamos cómo prevenir y curar, qué se está haciendo bien y qué podemos mejorar. Para moderar esta mesa contamos con Laura Martín, que es counsel en Osborne Clarke, no confundir con Osborne Bertín, que se está en el Open de fertilidad, es otro tipo de Open. Así que Laura, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, es un auténtico placer, como imaginaréis, estar hoy aquí en esta edición tan especial, ya se ha dicho antes muchas veces, del Open de arbitraje, por lo que es obligado, aunque ya sé que tenemos un tiempo muy limitado, muy breve, pero al menos mi agradecimiento a Javier, a Sonia, a Pello, no solo por invitarme, sino además por el esfuerzo y la ilusión que se les nota a todos ellos que ponen para que este Open cada año resulte, yo creo que la palabra es impecable. Es un honor, además, compartir panel con estos ponentes, a los que paso a presentaros ahora mismo, aunque seguramente ya los conozcáis la mayoría. Son Beatriz Acevedo, responsable de sostenibilidad de Mutualidad, Alba García, directora senior de Crisis and Issues legales en Llorente y Cuenca, y Juan Carlos Garrido, socio de Forensic de EY. Ahí están. Bueno, como veréis, sin más, podemos empezar ya nuestro tema. A ver si esto funcionó. Mira. Como veis, el título es Sostenibilidad, Greenwashing, coste reputacional y su implicación en el arbitraje. Es decir, un asunto muy de actualidad. Estamos viéndolo, no digo todos los días, pero es cierto que cada vez aparecen más noticias relacionadas sobre este tipo de asuntos y además muy novedoso, es decir, que de alguna manera, bueno, pues queda no diré todo, pero sí desde luego muchísimo por hacer. Hemos querido proyectar un par de diapositivas, no os asustéis, son literalmente dos, pero más que nada por poner un poco en contexto todo lo que vamos a tratar en esta mesa. Vamos a tratar de reducirlo al tiempo y ajustarnos al tiempo que tenemos. Y la primera de ellas, pues casi que nos da ya una idea, es autoexplicativa de qué va este asunto, ¿no? En definitiva, el incremento de la litigiosidad, por lo que a este foro nos afecta un poco a todos, el arbitraje nacional e internacional, en este caso, además, debido a las materias que están en cuestión, como consecuencia de este fenómeno que se ha dado en llamar greenwashing y, en general, sus ramificaciones, aunque nosotros en esta mesa principalmente nos vamos a centrar un poco más en el coste reputacional. En la siguiente diapositiva, que ya, como he prometido, es la última, ahí está, lo que hemos querido es poner un pequeño esquema de aquellas cuestiones que van a tratar brillantemente mis compañeros de panel, que en el fondo es un resumen de todo aquello que puede confluir en lo que al final termina resultando un conflicto derivado de greenwashing. Podemos empezar con los criterios ESG, por sus siglas en inglés, absolutamente conocidos ya por todos, interiorizados y que, bueno, pues se han convertido, a día de hoy lo son ya, en un pilar fundamental de cualquier organización, porque, bueno, pues hoy en día las organizaciones empresariales, además de, lógicamente, crear y generar riqueza, tienden, a través de estos criterios, a mejorar un poco la vida pues del mundo que nos rodea a todos y también en términos de sostenibilidad. Lo que ocurre que
la presión cada vez más creciente por parte de la sociedad, por parte de los inversores, por parte del regulador, por parte de los propios accionistas, hace que a veces aparezca la cara B, que es un poco el objeto de esta mesa, y se pueden producir fraudes con un espectro amplísimo, referidos precisamente o como consecuencia de lo que se llama greenwashing. Esos fraudes, como digo, pueden ser desde una violación de derechos en la cadena de suministro hasta publicidad engañosa o directamente daños medioambientales que puedan ser reclamados, en este caso, y por el foro en el que estamos, insisto, en un arbitraje. Y por llevar ya esta teoría a la práctica, comenzaré contigo, Juan Carlos. En tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los factores de riesgos de fraude fundamentalmente que van a tener que afrontar las empresas en esta materia de ESG? Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Pues como tú decías, el triángulo de fraude desde la perspectiva de Forensic es muy importante cuando analizamos esto, y no a qué se van a enfrentar, sino a qué se están ya enfrentando las compañías. Al final, todo el tema de presión o incentivos que tienen las compañías con ese deseo de ser sostenibles, lo que llamamos el greenwashing, de eso de ser sostenibles, de eso de ser socialmente responsables, deseos de gobernanza, es un cambio de paradigma. Lo que antes tenían que fijarse las empresas, que ya era bastante complicado en ofrecer un buen resultado, un buen dividendo a los accionistas, ahora se ve multiplicado, porque además de reportar los resultados financieros, tienen que reportar resultados en términos de sostenibilidad, en términos de gobernanza y en términos de socialmente responsables. Con lo cual eso es una presión muy importante para las compañías. Fijaros que ya muchos directivos de muchas compañías, sus bonus ya no están solo vinculados al EBITDA o al resultado, sino al tema de obtener buenos resultados en la parte de sostenibilidad. Mucha financiación de los bancos ya se da simplemente a empresas que presenten y justifiquen buenos temas de sostenibilidad. Los covenants están vinculados a temas de sostenibilidad. En cuanto al tema de riesgos, factores de riesgos en la oportunidad, lo que es el control interno, claro, controlar toda esta maraña de diferentes tipos de datos, heterogeneidad de criterios, etcétera, es muy complicado para las compañías. Están todas construyendo en un más o menos avanzado los estados de información no financiera, pero todo eso supone muchísimo riesgo. Entonces, pues efectivamente ahí vamos a ver cómo vamos a encontrarnos con muchas disputas por información falsa o por temas que no se han cumplido, porque estamos pasando en el mundo de la sostenibilidad lo que decimos de los cuentos o buenos deseos que venían a ser antes los informes de sostenibilidad a las cuentas que tienen que empezar a partir de ahora. Con la nueva directiva van a tener que auditarse con los mismos requisitos que las cuentas anuales, con lo cual es un tema muy significativo. Y para entender un poco cómo se materializan estos criterios en lo que es ya la realidad tangible de una compañía, en este caso una aseguradora como es Mutualidad, Beatriz, ¿cómo estáis abordando vosotros la sostenibilidad o estas cuestiones ESG en Mutualidad? Es decir, ¿cuál es vuestro enfoque o las principales iniciativas que estáis desarrollando? Bueno, en primer lugar, agradecer a Lopen esta invitación a este panel con un tema que es tan candente. Y bueno, respecto a tu pregunta, nosotros somos una entidad aseguradora basada en el mutualismo. Es decir, formamos parte de la economía social, no tenemos ánimo de lucro, nos sustentamos en valores como el bien común, la corresponsabilidad. Por lo tanto, integrar esos criterios ESG en nuestro día a día es clave para el posicionamiento y para el negocio. Y de hecho te diría que es casi algo que dan por hecho o esperan de ti tus grupos de interés. Ahora, ¿cómo bajamos esto o cómo lo estamos haciendo en Mutualidad? Lo primero es tener claro para qué existes como compañía o algo de lo que ahora se habla mucho, que es ese propósito corporativo. Es decir, es hacer esa reflexión de ¿estoy solo para ganar dinero o algo más? ¿O esperan de mí algo más mis grupos de interés? Porque en esa búsqueda del propósito identificas cuál es el impacto positivo que tu organización puede tener sobre la sostenibilidad, sobre la sociedad. Nosotros hicimos ese ejercicio en Mutualidad, lo hicimos además
contando con nuestros principales grupos de interés y tenemos un propósito muy claro que al final nos tiene que guiar a todos en nuestro día a día, que es: queremos mejorar la vida de nuestros mutualistas contribuyendo a una sociedad más justa, colaborativa e inclusiva. Entonces, con ese faro, que es el propósito, ¿cómo lo bajamos luego o cómo conseguimos que esto al final se convierta en una forma de hacer las cosas dentro de la compañía? Porque para mí la sostenibilidad no es más que una forma de gestionar negocios, o la nueva forma de gestionar negocios en esta era. Tenemos un plan estratégico a 5 años. Nuestro plan estratégico vigente incorpora la sostenibilidad y el liderazgo social como un objetivo para toda la compañía. Y luego, para materializar ese objetivo, tenemos diferentes herramientas, y una sería pues, un plan de sostenibilidad que hemos denominado Activistas de lo Mutuo, y que hemos hecho también después de un proceso de escucha muy importante a nuestros grupos de interés. ¿Por qué escuchar a los grupos de interés? Porque te ayuda a poner el foco o a saber, al final el paraguas ESG o los temas ESG son muy amplios, pero tú tienes que saber qué es relevante para tu negocio y para tus grupos de interés. Y con este plan pues nos hemos marcado diferentes metas. Voy a poner algunos ejemplos de acciones concretas, un poco para, contestando a tu pregunta, para que se vea cómo se materializa esto. Para nosotros un enfoque principal es abordar una estrategia de negocio que incorpore esa S de lo social, ¿no? Ese cuidado de las personas que incluimos en nuestro propósito. Entonces, estamos trabajando en contar cada vez más con una propuesta de servicios y de productos que cuiden de esa calidad de vida de las personas y también que cubran esas brechas de protección, porque creemos además que una mutualidad respecto a otras aseguradoras es donde más se puede diferenciar. ¿Qué hemos puesto en marcha? Pues, por ejemplo, contamos con un servicio gratuito para mutualistas mayores de 65 años en asesoramiento y tramitación de la dependencia. Contamos con programas de ayudas a los que pueden acceder nuestros mutualistas también senior. Tenemos programas de ayudas para mejorar su bienestar y salud física y psicológica. Tenemos un programa de ayudas que hemos denominado Ayudas más 65, por la cual el objeto que tienen es ayudar a mutualistas que reciban una prestación de jubilación y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Luego, todo nuestro equipo, especialmente aquel que trata en el día a día con el mutualista, recibe una formación o una acreditación específica que es en expertos senior, lo que le permite conocer o capacitarse en planificación financiera y necesidades concretas que tiene el colectivo senior. Y contribuimos, siguiendo también con el público senior, porque al final la nueva longevidad sabemos que es uno de los grandes retos de nuestra era. Contribuimos a través de nuestra fundación a muchísima investigación pues, para buscar soluciones para ese reto que tenemos. Otro tema que también para nosotros, para nuestro negocio es clave, y tenemos diferentes acciones en este sentido, es fomentar la cultura del ahorro y las competencias financieras. Al final somos una entidad de previsión, de ahorro y de inversión. Fomentar la cultura financiera también redunde en la calidad de vida y en una mejora social. Y otro tema también para nosotros clave, teniendo en cuenta que somos una entidad que gestiona más de 10.200 millones de euros en volumen de ahorro, es el tema de las finanzas sostenibles. Aquí estamos aumentando cada vez nuestro compromiso más. Nos adherimos hace un par de años a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. El año pasado, por ejemplo, casi el 70% de compras de nuevos fondos fueron fondos sostenibles, o lo que llama la norma 8.9, y este año el objetivo que nos hemos marcado es que sea el 100%. Y termino ya. Quería poner en valor también la labor que hace nuestra fundación. Tenemos la Fundación Mutualidad, a través de sus ejes de actuación, que son talento jurídico, cultura del ahorro y nueva longevidad, nos ayuda también a amplificar este impacto social de mutualidad. Muchas gracias, Beatriz. Y recogiendo este enfoque, voy contigo, Alba. Es muy evidente que efectivamente las organizaciones están haciendo un gran esfuerzo en estos asuntos, por lo que parece claro que es muy relevante para las compañías evitar ese posible riesgo reputacional. Y en este sentido,
¿cómo crees tú, desde tu experiencia, Alba, que debe ser o que puede ser la comunicación dentro de una compañía o hacia afuera de una compañía para evitar este tipo de riesgos reputacionales que pueden venir aparejados al greenwashing? Bueno, parece una obviedad, y más en este foro, decir que primero hay que hacer las cosas como la ley dice que hay que hacerlas, ¿no? O sea, primero tenemos que ser consecuentes con la norma, pero hay veces que con eso no es suficiente, porque el greenwashing es un término acuñado con un origen metajurídico que surge precisamente de una exigencia social porque las compañías sean más sostenibles y que contribuyan en su proporción o en su parte con la sociedad, ¿no? Entonces, primero hay que cumplir la ley, pero vemos que con eso no es suficiente y que hay que hacer más cosas. Y luego lo que hay que hacer es consecuente. Hay que decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Pero en el caso de la sostenibilidad medioambiental, primero hacer y después decir. Porque para tener una buena reputación, y a lo mejor luego podemos ahondar sobre esto, la coherencia es crítica porque forma parte de la credibilidad, ¿no? De esa ruptura de la confianza que tus stakeholders, que tus grupos de interés depositan en ti como compañía o como directivos, y que si se defraudan esas expectativas es cuando se produce esa quiebra de confianza. Entonces, las expectativas ahora mismo sociales son muy elevadas y, por tanto, hay que cumplirlas o superarlas para no defraudarlas y no incurrir o no tener una pérdida o un coste reputacional. ¿Y qué más pueden hacer las compañías? Pues seguramente tenga más que ver con el story doing que con el storytelling, con eso que decía Beatriz muy bien, de que la sostenibilidad esté embebida en toda la empresa y que realmente todas las áreas tengan su parcela de sostenibilidad para que realmente sea algo que sea una guía y una motivación y un foco de todas las áreas de una manera transversal, y que la variable de reputación esté integrada en las tomas de decisiones. Porque hay veces que a los departamentos de comunicación se les tiene en cuenta ya cuando las cosas están ya hechas, ¿no? Entonces, seguramente tenga que haber una coordinación un poco mayor para que los de comunicación sepan cómo tienen que comunicar en sostenibilidad, para que realmente entiendan que eso está embebido y también se les tenga en cuenta a la hora de ver, porque los de comunicación no son solamente comunicación, son reputación generalmente, pero la reputación también tiene que estar embebida en toda la empresa y con eso pues minimizar los riesgos. Y de cara a la transposición de la directiva, que yo creo que es lo que está poniendo todo este tema del greenwashing de actualidad, pues seguir mucho las guías que nos marca el Ministerio, asociaciones o entidades como Corporate Excellence, donde no solamente la directiva es la que nos dice, oye, qué tipo de cosas están en esa blacklist que marca cómo no se debe comunicar, sino que también hay muchas asociaciones, muchos organismos oficiales que dicen cómo deben ser esas cosas, deben ser basadas en proyectos tangibles, hitos reales, datos, cifras, inversiones, alianzas, y no que sea ese halo de verde que es fundamentalmente la parte de crítica o de sustancia del greenwashing. Y entonces, bueno, pues de cara a esa transposición a España de esa directiva y de lo que le puede afectar a las compañías hoy en día, pues es hacer una buena auditoría para entender dónde están los riesgos, tanto en el negocio como en la comunicación, e invertir los recursos necesarios para tratar o abordar esos riesgos, que a veces pasa por mitigar el riesgo, otras pasa por evitarlo, y entonces hay que poner aún más recursos y, en el mejor de los casos, invertir el riesgo y convertirlo en una estrategia pues más de antifragilidad para que la compañía realmente esté a tono y pueda sobrevivir, como dice Gloria Gaynor, a este mundo de crítica y por el greenwashing, ¿no? Sí, eso que dice Salva de que hay que tener en cuenta el Departamento de Comunicación antes de que suceda el daño, de eso sabemos mucho también los abogados. Nos llega muchas veces ya cuando el daño está hecho. Esto nos lleva, un poco entrando ya en materia forensic, Juan Carlos, no sé si nos puedes aclarar un poco qué podemos esperar en concreto, porque hay veces que el concepto parece que resulta un poco abstracto, ¿no? ¿Cómo será realmente la tipología de fraudes que podemos esperar que, como tú bien decías, ya están sucediendo, ¿no? en las organizaciones? Sí, bueno, pues con tanta tipología de asuntos que trata ESG, no por asustar, pero esto es casi infinito lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Hay que diferenciar una cosa importante en el tema de fraude en ESG, que es el fraude interno y el fraude externo. El fraude interno es el fraude tradicional, que también existe en el mundo financiero, pero en el mundo ESG
la dependencia del mundo externo es brutal, la dependencia de tu cadena de suministro es total. Entonces, claro, tú, por ejemplo, si dices que vendes productos sostenibles, tienes que asegurarte que toda tu cadena de suministro lo está haciendo bien, que no hay nadie que está defraudando esa cadena de suministro. Veamos el ejemplo antes del pollo campero. Pues oye, hay que asegurarse de que todos los granjeros están alimentando bien al pollo con lo que se considere productos ecológicos, porque tú al final eres la persona que está poniendo la cara y vendiendo ese producto ecológico. Con lo cual, la dependencia aquí de los proveedores es fundamental, pero también de los clientes, porque tú quieres ser parte de un ciclo sostenible. Si tu cliente está vendiendo cosas que no son igual de sostenibles que tú te crees, también tienes un problema. En cuanto a tipología, pues tenemos desde fraude interno, lo que es la propia información que se reporta hacia afuera en los estados de información no financiera, pues imaginaros que va a haber más de 1000 indicadores en las categorías de medio ambiente, pues huella de carbono, consumo de agua, consumo de energía. Eso tiene que estar bien cuantificado, bien recopilado todos los datos y luego la presión añadida que van a tener las compañías de cada año intentar mejorar esos resultados, con lo cual ahí puede haber una manipulación bastante evidente. En todo el tema de etiquetado de productos, lo que decía antes, oye, qué es ecológico, qué no, qué es orgánico, qué no, con unos consumidores cada vez más exigentes y más formados en estas cosas y que puede dar lugar a muchas reclamaciones, ¿no? Como ya hay un par de ellas por ahí, pues conocidas entre grandes corporaciones. Si vamos después a temas del árbol de fraude que seguimos también en Forensic, temas de corrupción, ¿no? Tradicionalmente el foco de corrupción en las empresas estaba, oye, pues en el que consigue los contratos públicos o en el jefe de compras, que era el que contrataba con proveedores. Ahora ese foco se amplía, porque hay que mirar, oye, quién es la persona que está, por ejemplo, vigilando para dar el ok a que los proveedores son sostenibles. Pues tiene un riesgo de corrupción. ¿Quién es también la persona que tiene que obtener esos permisos medioambientales de la administración? También hay un riesgo de corrupción alto, porque son cosas que tienes que ir pasando poco a poco. Y por último, desde el punto de vista de apropiación indebida de activos, pues imaginaros que la empresa quiere hacer por esas obras sociales, oye, donaciones a fundaciones o a ONGs, pues hay que mirar muy bien que realmente ese dinero va a esos fines que tú quieres hacer, porque si no te estás metiendo en un problema. Con lo cual, el espectro de temas de fraude pues se amplía exponencialmente y hay que tener muchos controles en las empresas, porque ya digo que todas quieren ser más sostenibles. Y sostenibilidad ya va en el punto de eficiencia, de, oye, producirlo mejor de la manera menos costosa, pero menos costosa desde el punto de vista económico, medioambiental, social y de gobernanza, que sea lo mejor para todos. Y ante estas situaciones que ponía ahora encima de la mesa Juan Carlos, Alba, y entrando ya un poco en materia de puro coste reputacional, ¿qué consecuencias reputacionales reales podemos ver que se puedan derivar del greenwashing? Claro, o sea, para responder a esa pregunta primero tenemos que entender por qué es importante el greenwashing y hacer un pequeño marco de por qué impacta tanto, ¿no?, el greenwashing a efectos reputacionales. La reputación, ya lo hemos dicho, es la percepción que tienen de nosotros nuestros stakeholders, la percepción o el juicio de opinión que hacen nuestros stakeholders de cómo nosotros actuamos. Y como decíamos, se hace en base a unas expectativas que se generan en torno a 5 dimensiones fundamentalmente. La dimensión de la imagen, la dimensión de la credibilidad, de la transparencia, de la integridad y de la contribución. Sobre cada una de esas dimensiones que, como digo, construyen la reputación y las expectativas que nuestros públicos tienen de una empresa sobre su reputación, pues se tiene mejor o peor. ¿Qué pasa? Que el greenwashing impacta o puede llegar a impactar en función de cuál sea la crítica o el hecho presuntamente delictivo del que se le acuse, o de la condena o del laudo finalmente resuelto, puede llegar a impactar hasta en 4 de esas 5 dimensiones. Porque tenemos un problema de credibilidad, en tanto en cuanto no es coherente lo que dices con lo que haces, un problema de transparencia, se te puede estar acusando de que la información que proporcionas no es suficiente o no eres suficientemente transparente, puedes tener un problema de que se entienda que no estás contribuyendo, de una dimensión de contribución, de que no estás contribuyendo a la sociedad en la medida en la que la sociedad espera que contribuyas, y un problema de integridad, pues si tenemos en cuenta que pues, no estás haciéndolo de la manera ejemplar que la sociedad exige que seas. Entonces,
Y bueno, en la dimensión de imagen pues tendría que ser una empresa cuya imagen esté muy asociada a sostenibilidad, pues tipo EcoAlf, que tiene una imagen muy diseñada, muy creada en ese ámbito. Incluso pues si eres una tipología de empresa así, podrías llegar a tener 5 de 5 dimensiones impactadas. Una barbaridad. Por eso impacta tanto una acusación, una crítica o una sentencia de greenwashing a la reputación de las compañías. Y las consecuencias son múltiples. Hay veces que solamente vemos el impacto económico de ventas, pero tenemos pues, que puede suponer una pérdida de confianza de las entidades crediticias, una menor capacidad de atraer empleados a las compañías, que puede suponer que tengas menos posibilidades de que un licitador, si eres una empresa que se mueve en concursos públicos, te dé una concesión. O sea, en cada uno de los comportamientos de que tus clientes evidentemente no te compren, de que los proveedores por sus políticas de sostenibilidad pues tampoco puedan trabajar contigo. Es decir, cada uno de los comportamientos que generan los distintos públicos con los que nos relacionamos es posible o pueden verse potencialmente afectados por una acusación o una consecuencia de greenwashing. Como ejemplo paradigmático pues podemos mencionar el de Dieselgate de Volkswagen, ¿no? Hace ya muchos años, pero todos lo seguimos recordando porque era un caso en donde bueno, pues había esa publicidad engañosa, había ese fraude y la expectativa de la sociedad pues era que estuvieses cumpliendo con esas afirmaciones y con ese posicionamiento de marca, que estuvieses contribuyendo en la medida en la que la ley te estaba exigiendo que lo hicieras. Y bueno, pues las expectativas se vieron defraudadas y por tanto el coste reputacional para Volkswagen en ese momento fue tremendo y puede estar en todos esos comportamientos y no solamente en el de ventas, que es el que se ve más fácilmente, ¿no? Sí. La primera que se nos ocurre, pero efectivamente hay un elenco mayor. Dando un paso más y recogiendo un poco lo que decía Alba al principio de su intervención, lo cierto es que hay normativa, es decir, la Unión Europea parece que ha tomado cartas en el asunto y ante la creciente preocupación en cuanto a, bueno, pues a la falta de transparencia que puede existir en algunas prácticas empresariales, no podemos generalizar obviamente, relacionadas precisamente con la sostenibilidad, ha abordado diferentes iniciativas legislativas, bastantes, porque si algo es Europa ya sabemos que es una potencia normativa, desde luego, pero en los últimos años podemos destacar algunas directivas importantes y fundamentalmente una de ellas, que es la conocida como Directiva CSRD, que es del año 2022, de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, que es la directiva específicamente referida a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. Esta directiva, obviamente, Beatriz, os impacta de lleno a las organizaciones empresariales, a las empresas, y además debe ser traspuesta este mismo año porque además el primer grupo de empresas que se ve afectada les comienza a aplicar ya, porque tenéis que empezar a reportar a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, ¿cómo estáis afrontando vosotros este reto inminente dentro de una organización como la vuestra? Bueno, yo lo primero que tengo que decir que desde la perspectiva de una organización, de una empresa, el panorama regulatorio ESG que tenemos complejo y a veces abrumador. Y esto, sobre todo para personas como yo, que no tenemos background jurista, tengo que decir que menos mal que en Mutualidad tenemos un estupendo departamento de cumplimiento normativo porque si no sería imposible abordar todo esto. O sea, es cierto que hemos visto la Unión Europea en un periodo muy corto de tiempo y muy rápido como la sostenibilidad pasaba de ser una acción voluntaria de las empresas a algo de cumplimiento normativo. Y, por supuesto, hay una batalla dentro de la Unión Europea y muchísima actividad legislativa para luchar en contra del greenwashing. Al final, lo que quieren es que las empresas no nos podamos autodenominar sostenibles a la ligera, sino que lo podamos demostrar con datos exactos, verificables y certeros. Normativa en los últimos años que afecta a las empresas, en concreto al mío, que es el sector asegurador, bueno, pues taxonomía, SFDR, la CSRD, al final todas van orientadas a lo mismo, que la palabra sostenibilidad no se use en vano.
Y en esta en concreto, es decir, cuando hablamos de transparencia de información, de claridad que necesitan los mercados para tomar decisiones, lo que busca el legislador es que las compañías que reportamos externamente información ESG no nos basemos en expresiones vagas o no demos datos, sino, pues una vez más, que lo que digamos pueda ser verificable. O sea, he dicho en una forma coloquial que no vendamos humo. Y respecto a la... El ecopostureo, ¿no? Efectivamente, que no digamos que nuestro propósito es este y luego no lo cumplamos. Bueno, la CSRD, por si alguien no está familiarizado con ella, ¿qué es? ¿A qué nos obliga a las empresas? A lo que nos obliga es a reportar una gran cantidad de información de sostenibilidad a partir efectivamente del ejercicio que viene, de forma obligatoria dentro de los informes de gestión. Y digo una gran cantidad de información porque la norma nos pide reportar más de 1.200 requisitos entre información cualitativa, cuantitativa, y además donde está la novedad es que vamos a tener que decirle a nuestros inversores, a nuestros grupos de interés, cómo la sostenibilidad o cómo los factores ESG nos podrían afectar a nuestra cuenta de resultados. ¿Por qué se hace esto o cuál es el objetivo? Lo que se quiere es equiparar la importancia de la información financiera a la no financiera, es lo que se quiere desde Europa. Se quiere también regular la forma en la que veníamos haciendo las compañías los estados de información no financiera o memorias de sostenibilidad, porque se entendía o que bien omitíamos información o no dábamos toda la información que el mercado necesitaba, o que como las memorias de sostenibilidad o estados de información no financiera o cada compañía, al final la metodología de cálculo de los diferentes indicadores la hacemos pues según nuestros procedimientos internos, la comparabilidad del desempeño no financiero entre compañías será imposible. Entonces, esta norma lo que trae es unos estándares, un marco común que todas las compañías vamos a tener que seguir para reportar. Ventaja, pues está claro, que la información al final que lances al... What's the advantage? Well, that is clear. Your sustainability information or your non-financial information es que va a tener que ser verificada como con un tercero independiente, como se hace con los estados financieros. Claro, esto supone un cambio de paradigma brutal para las empresas, porque al final se trata de preparar información, que era un poco al hilo de lo que comentabas, de preparar información no financiera que ayude a tus inversores, al resto de grupos de interés, a tomar decisiones sobre tu compañía, donde, como he comentado antes, tienes también que indicar cómo te pueden afectar las cuestiones climáticas, las cuestiones sociales a tu cuenta de resultado. ¿Cuál va a ser una consecuencia de esto? Que al final la sostenibilidad entre de lleno en las compañías donde no lo ha hecho todavía, en las agendas de los consejos de administración y en las estrategias corporativas. Y ahora un poco más por bajarlo a mi día a día, cómo estamos enfrentando esto. Bueno, yo al final creo que lo primero, y teniendo en cuenta que la norma empieza a aplicar a partir de pasado mañana, es pues cómo recopilas toda esa información, qué garantías tienes de calidad de ese dato y de sistemas de control internos. Yo creo que ese es el primer paso a corto plazo. Y luego el siguiente paso que las compañías tendremos que decidir es dónde tienes que poner el foco según tu estrategia. Porque claro, una cosa es que tengas que reportar muchísimos indicadores, pero tendrás que ver dónde te merece la pena o dónde es relevante para tu negocio y tus grupos de interés establecer planes de mejora, objetivos, porque, a ver, está claro que en 1.200 temas no es realista que una compañía se focalice, pero bueno, al final, como toda la norma en ESG, pues es un aprendizaje ir viendo el rodaje que esto va teniendo. Sí, vais a tener trabajo. Sí. Ante todo esto que ya tienen que cumplir y que van a tener que seguir cumpliendo, y otras directivas que vienen también, hay una muy reciente de febrero referida también a verificación de determinada información que se publica por parte de terceros independientes. Volviendo y por cerrar el círculo en los pocos minutos que nos quedan ya, Juan Carlos, desde una perspectiva ya también forensic, imaginemos que una compañía incumple
lo dispuesto ya sea en las directivas, en la normativa interna, y se enfrenta a un arbitraje por este tipo de asuntos. Una vez surgido el conflicto, de cara a realizar un informe de un experto, ¿cómo serán estas investigaciones tan concretas y tan específicas por la materia de fraudes en cuestiones de ESG? ¿Qué es lo que habrá que tener más en cuenta? Bueno, pues como cualquier investigación, al final, lógicamente, serán complejas, pero va a tener un matiz diferente, que es que hará falta perfiles muy diferentes en cada tipo de investigación. No es lo mismo una investigación financiera que una investigación, por ejemplo, pues por acoso en una empresa o porque haya una mala práctica laboral, ¿vale? O que haya pues un tema de CO2 o de consumo falso de recursos energéticos. Además, si encima es un tema también que afecta a fraude externo, pues se complica un poco más, porque igual tendrías que investigar en toda tu cadena de suministro dónde se ha producido eso, con lo cual te puede exigir o requerir que con tus proveedores tengas acuerdos de, oye, tengo pues derecho a revisarte, a auditarte, o bajo mi mandato que un tercero haga una investigación sobre tu empresa y que me reporte a mí. Porque claro, yo no puedo, imaginaros todo el tema de complejidad que lleva siempre obtener ficheros electrónicos o datos de emails, etcétera. Eso en la propia compañía siempre tiene pues problemas. Imaginaos esto a nivel de proveedores y en un entorno mundial, que puedan venir pues el producto de otros países, con lo cual se complica mucho el puzzle, ¿vale? Y ahí pues los departamentos de cumplimiento, junto con abogados, junto con gente de DSG, junto con Forensic, tendremos que trabajar primero intentar prevenir que eso pase, lógicamente, que están trabajando las compañías, pero también tener las cláusulas contractuales mitigantes que permitan que cuando pase podamos actuar con rapidez, defendiéndonos como compañía, porque oye, muchas veces ese fraude es de un tercero en el que yo confiaba, que ni siquiera es un fraude mío, yo confiaba en ese tercero, y claro, es que es imposible monitorizar a la vez a toda tu cadena de suministro. Cuando hablamos de grandes empresas, los proveedores se cuentan por miles, no se cuentan por cientos. Entonces van a ser muy complejas y que exigirá pues que nos rearmemos todos con múltiples perfiles, con múltiples herramientas. Seguro que la inteligencia artificial también ayuda, pero van a ser investigaciones complejas. Pues muchas gracias. Hemos cumplido el tiempo, yo creo que bastante bien. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a los ponentes, súper interesante, desde luego, y que sigáis disfrutando. No nos levantamos. Antes de que os vayáis, no, es que os está escuchando atentamente, quería haceros alguna observación. Es curioso, la sostenibilidad, a fin de cuentas, está cambiando un poco el lenguaje, ¿no? Porque si ahora decimos que una empresa es sostenible, ¿a qué nos referimos? ¿A su cuenta de resultados o a su sostenibilidad de la que estáis hablando, no? Es curioso. Pues si decimos una empresa está muy verde, Laura, ¿eso quiere decir que no va bien o que es muy sostenible? Y luego una pregunta, a ver, ¿sois más de los ODS, de los ESG, los ASRG, DGB? ¿Dónde vamos sin acrónimos? Has introducido uno nuevo hoy, el CSRD, R2D2. ¿Hay un fin en esto? ¿No? Y la última pregunta, a ver quién se atreve a contestarlo. ¿El greenwashing es a mano o a máquina? Ambas valen, ¿no? Bueno, gracias a los cuatro por vuestro rato y por esta mesa. Gracias.